hay una fuente de derecho cuya obligatoriedad siempre ha estado ahí, pero que desafortunadamente en algunos estados no queda muy clara. Justamente de eso hablaremos el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Garduño Domínguez. Bienvenidos a Voces Jurídicas. En efecto, hay que hablar de la obligatoriedad del derecho internacional público, primero, y segundo, muy en particular, de cuál es su vigencia o efectividad frente al principio de supremacía constitucional, que más que ser un tema trasnochado, que haya perdido vigencia o actualidad, realmente se encuentra en la mesa de debate de ya bien entrado el siglo XXI. Pues bien, lo primero que hay que reconocer es que las normas de derecho internacional público tienen vigencia real en virtud de que, por un lado, son algunas de ellas vigentes por ser parte de algo llamado ius comune, que implica que son obligatorias para todos los estados, y por otro lado, muchas de ellas también ganan obligatoriedad por ser producto del acuerdo o del consenso entre los estados que deciden celebrar algún acuerdo, tratado, pacto, convenio, protocolo o en general cualquier clase de acuerdo entre estados que los vincule. Al respecto, también hay que decir que las normas de derecho internacional público tienen esta obligatoriedad porque los estados así lo han deseado. Esos acuerdos, tratados, pactos o el nombre que se les dé, terminan siendo obligatorios como si se trataran de contratos entre particulares. Es decir, una vez que han seguido su proceso de creación, de acuerdo con las normas de derecho internacional público y desde luego también con las normas de los estados que los celebran o firman, llegan a ser obligatorios y justamente por ello tienen que cumplirse. Una vez que han sido celebrados y ratificados y que por lo general empiezan a entrar en vigor, los estados no deberían eximirse del cumplimiento de esas obligaciones por su propia voluntad. Esto implica que los tratados internacionales son intangibles. La voluntad de los estados no puede significar la posibilidad de incumplirlos. Es así entonces que los artículos o las cláusulas o también las reglas derivadas de los tratados internacionales se convierten en cláusulas de contratos como las que encontramos también en los acuerdos entre particulares. Y por lo tanto, se les aplican unos principios que son más o menos parecidos. Dos de esos principios generales del derecho, en particular del derecho internacional público, son el principio de buena fe y el principio pacta sunt servanda. Estos dos principios se encuentran reconocidos y recogidos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, específicamente en el artículo 26, que dice que una vez que se encuentran firmados y que han entrado en el orden jurídico nacional, los tratados deben ser cumplidos de buena fe. Es importante subrayar que esa cláusula del tratado mencionado expresamente utiliza la palabra todo, seguida de la palabra tratado, todo tratado. No distingue entre clases o materias de ellos. Es importante enfatizar sobre este punto en particular porque de esta manera
se puede descartar fácilmente la posibilidad de que unos tratados valgan más que otros, bajo la consideración de que unos tratados pueden ser cumplidos con un menor rigor que otros. Estos dos términos, todo tratado, se terminan convirtiendo pues en un argumento prácticamente indiscutible para la aplicación de los tratados internacionales en el seno interno de los estados. De la mano de los principios previstos en el artículo 26 de la ya citada Convención de Viena, también se encuentran dos reglas muy específicas contenidas en el artículo 27 del mismo tratado. Estas reglas que se encuentran expresamente establecidas en la Convención dicen lo siguiente: que los estados deberán cumplir el derecho internacional público a pesar de aquello que se encuentre previsto en su derecho interno. Esto implica, como conclusión obvia, que los estados no podrán esgrimir como argumento para el incumplimiento de los tratados internacionales o el derecho convencional el cumplimiento de su propio derecho. En concreto, y para más claridad, no se puede alegar el cumplimiento de una norma de derecho interno para incumplir una de derecho internacional público. Y es que esto es así por una razón que realmente es bastante obvia. Si una vez que se encuentra firmado un tratado internacional, una de las partes adujera que por su voluntad desea incumplir el contrato, pues bien, parecería una pérdida de tiempo celebrar esos tratados internacionales o un contrato. Con estas bases podemos llegar entonces a una conclusión parcial, pero muy importante para el tema que estamos analizando. El derecho internacional público tiene vigencia real. Es decir, no es un complemento de las normas nacionales, no es un conjunto de normas opcionales para los estados, sino que, primero, se trata el derecho internacional público de una fuente de derecho con vigor propio, y dos, cuyas normas resultan obligatorias para los estados. De tal forma, ahora hay que preguntarnos si es posible que los estados puedan alegar de alguna forma que el derecho internacional no les resulta obligatorio. Bueno, pues este es un tema siempre polémico y que nos lleva a hablar también de un concepto que es más propio de la teoría política que del derecho. Y ese concepto es la soberanía nacional. Y este es un tema que también parecería haberse superado en la última parte del siglo XX, pero que realmente sigue siendo vigente en el siglo XXI. Y esto es así porque finalmente estamos aún en la etapa de los estados nacionales. Y es a partir de la soberanía nacional que los estados pueden regirse según un conjunto de eh, reglas jurídicas, pero también costumbres sociales y desde luego una forma de vida política particular, singular, única en cada estado y en general un conjunto de circunstancias que son propias de los diferentes estados que configuran la realidad internacional. Es importante decir esto, porque ante el concepto de soberanía nacional podemos también partir de un elemento que podría construir o ayudar a construir el argumento para intentar zafarse del derecho internacional público.
si bien es cierto que la soberanía nacional existe, la realidad es que esta no puede considerarse un argumento suficiente para incumplir el derecho internacional. Pues curiosamente y paradójicamente, la soberanía es lo que habilita a la celebración de tratados internacionales. Este concepto de la soberanía nacional también se ha intentado esgrimir para evitar el cumplimiento de las sentencias internacionales dictadas por diversos tribunales regionales que protegen derechos humanos o también tribunales internacionales que dirimen controversias por la aplicación de tratados. Decíamos que este es un tema polémico y me refiero en particular al del control de convencionalidad. El control de convencionalidad parte de la premisa de que, en efecto, las normas de derecho internacional público son obligatorias para los estados y que, por lo tanto, en su conjunto, son un parámetro de control y de revisión de lo que ocurre al interior de los estados. Esto implica que un tribunal internacional, a partir del texto y de la jurisprudencia establecida a nivel internacional, me equivoqué, dije texto y es más bien tratados. Me regreso un poquito. Va. Ok. 5, 4, 3. Y decíamos que se trata de un tema polémico, el control de convencionalidad. Porque algunos estados han intentado utilizar el argumento de la soberanía nacional para intentar zafarse de las obligaciones derivadas de las normas de derecho internacional público. Hay que recordar que el control de convencionalidad es una revisión de la regularidad de aquellas normas y actos que han sido emitidos a nivel nacional a partir de un canon de control formado por las normas de derecho internacional público. Decíamos que el control de convencionalidad es polémico. Parecería que no. Si a final de cuentas las normas de derecho internacional público tienen vigor propio e incluso son superiores a las del interior de los estados, ¿por qué podría resultar polémico el control de convencionalidad? Bueno, hay que decir que este control o esta forma de revisión toma como parámetro o canon de control a las normas derivadas de los tratados internacionales, pero también a las normas derivadas de la jurisprudencia internacional. Pero ¿por qué podría resultar polémico el control de convencionalidad? Bueno, pues porque parecería que ese ejercicio de revisión que se hace a partir de un canon formado por normas derivadas de tratados internacionales y jurisprudencia internacional podría resultar demasiado violento para los estados. Ahora iremos a eso. Antes hay que decir que el control de convencionalidad se hace de forma legítima, porque al final de cuentas las normas derivadas del derecho internacional público son, por un lado, vigentes, obligatorias para los estados que han celebrado esos tratados, y al mismo tiempo, en segundo lugar, esas normas son superiores a las del derecho interno o derecho doméstico de los estados que han celebrado dichos tratados. Ahora bien, ¿por qué resulta polémico el control de convencionalidad? Bueno, pues porque a partir del concepto de soberanía nacional, algunos estados han intentado esgrimir la idea de que los tratados internacionales resultan un agravio al libre ejercicio de las facultades de las diferentes ramas al interior de los estados. Es decir, los tratados internacionales para algunos estados se terminan convirtiendo
en una violación del trabajo del poder judicial, legislativo o ejecutivo. ¿Qué hacer frente a este problema o frente a esta crisis que es muy actual? Pues bien, hay que hablar de un concepto que termina entremezclándose y es el de la supremacía constitucional. Otro que parecería haberse superado antes de que acabara el siglo XX, pero que curiosamente en el final de la primera cuarta parte del siglo XXI lo seguimos analizando y preguntándonos sobre su concepto, su contenido, su alcance y también, en cuarto lugar, sus efectos frente a estas normas de derecho internacional público que tampoco son tan nuevas. De tal forma, tenemos una tensión, o al menos una aparente tensión, entre el derecho internacional público y la supremacía constitucional. A esta tensión ya se refería Kelsen hace muchas décadas. Y esto habla de que el asunto no es menor. Sin embargo, una interpretación más o menos literal de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sus artículos muy específicamente 26, 27 y también 46, que se refiere a algunos casos excepcionales en los que ciertas reglas de ciertos tratados no resultan vinculantes para los estados. De tal forma, tenemos una tensión o una aparente tensión entre las normas de derecho internacional público y las normas de derecho doméstico, muy en particular en virtud de la aplicación y del vigor del principio de supremacía constitucional. Una tensión que es tan antigua, mas no anquilosada, que ya se refería a ella Hans Kelsen hace muchas décadas. Esto habla entonces de que el problema no es menor. Sin embargo, este problema podría solucionarse a partir de una interpretación literal de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, ya analizados, y también del otro artículo 46 de la misma convención. Ese artículo en particular habla sobre algunas excepciones muy, pero muy particulares y específicas de casos en los cuales el derecho internacional público podría llegar a no ser vigente en casos sumamente raros. De tal forma, podemos encontrarnos con que hay una evidente tensión entre el principio de supremacía constitucional y las normas de derecho internacional público. ¿Por qué? Pues porque por un lado, ese principio de supremacía constitucional establece que la constitución de un Estado es la cabeza de todo su orden jurídico. Y por otro lado, un conjunto de normas de derecho internacional público que también resultan obligatorias y vigentes para ese mismo Estado. ¿Qué hacer entonces ante esta dicotomía o ante la tensión entre estos dos órdenes normativos a la que, por cierto, ya se refería Kelsen hace muchas décadas? Pues bien, hay que solucionarla a partir de una interpretación jurídica, primero, sensata, segundo, objetiva y tercera, que realmente quiera dirimir la cuestión. Para lograr esa interpretación jurídica hay que acudir nuevamente a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, desde luego, hay que recordar que los tratados, una vez firmados, resultan obligatorios. Y también hay que recordar las palabras de Peter Heberle, que en alguna ocasión, escribió que las constituciones no son pactos suicidas. En efecto, las constituciones
no son ni la última palabra de sabiduría, ni pactos suicidas, y por lo tanto hay que ponerlas en entredicho en ocasiones, si no es que en muchas ocasiones. Y justamente para eso hay que aceptar que si los estados han firmado tratados internacionales, pues bueno, también se están sujetando a la jurisdicción de tribunales internacionales que tienen la facultad de confirmar si aquello que se hace al interior de los estados es efectivamente legítimo, de conformidad con los pactos o los acuerdos internacionales. Aquí hay que encontrar un balance entre lo previsto en los tratados internacionales, pero también lo que las autoridades nacionales legítimamente hagan. Por un lado, no se puede decir que la supremacía constitucional es el principio a observar de manera definitiva, porque puede ser que las constituciones contengan errores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una constitución obligara a profesar una religión única a todas las personas que vivan en un estado determinado o al revés? ¿Qué pasaría si esa misma constitución prohibiera profesar cualquier religión? Claramente, esa norma sería naturalmente injusta, contraria a sentido común y evidentemente también contraria a diversos tratados internacionales. El control de convencionalidad, en ese caso, resultaría efectivo para moderar el alcance de la norma constitucional. Y por otro lado, ese ejercicio de revisión por parte de los tribunales internacionales no puede alcanzar a solicitar la reforma de una constitución cuando dicha norma resulte acorde a la justicia y al bien común. ¿Dónde encontrar entonces el balance? ¿Y cómo lograr la efectividad del derecho internacional público frente a la supremacía constitucional? Bueno, una respuesta concreta que se engloba en un concepto muy específico es la aplicación del margen nacional de apreciación, que se trata justamente de una herramienta que ayuda a moderar el alcance de la actividad de revisión jurisdiccional de los tribunales internacionales y que al mismo tiempo permite que los estados puedan aplicar su derecho interno, permitiendo la autoexpresión y reconociendo que las autoridades domésticas son las que mejor conocen las circunstancias de aplicación de los tratados internacionales en el seno interno de dichos estados. Esa respuesta es sencilla, pero realmente requiere mucho análisis y claramente da ocasión a que nos veamos en una siguiente oportunidad en una reflexión como esta.